vamos a empezar entonces a ver un aspecto global de lo que va a ser esta capacitación. Esta capacitación es Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos. ¿A qué se debe este título? Este sistema involucra conocimientos científicos que tienen que ver con las medidas higiénicas, con microbiología. Además, se trabaja de forma sistemática mediante la implementación de normas ISO. Estas normas ISO las vamos a usar porque nos van a ir indicando qué pasos tenemos que seguir para trabajar ordenadamente y sistemáticamente, ¿no? Bueno, ante todo, cuando uno implementa un sistema de gestión de inocuidad de alimentos, tiene que tener claro qué es la inocuidad de alimentos. Cuando se habla de un alimento inocuo, se trata de un alimento que está apto para el consumo humano. ¿Qué significa esto? Que no va a producir ningún daño, porque no tiene ningún tipo de contaminante, ni físico, ni químico, ni biológico. Además, está indicando que en el momento del consumo o cuando se va a preparar el alimento, está en condiciones porque los pasos previos de elaboración fueron los adecuados implementando medidas higiénicas. ¿Cuáles son los requisitos a cumplir para poder implementar un sistema de gestión de inocuidad en los alimentos? Por un lado tengo las normas ISO y también el programa de prerequisitos y el análisis de riesgos y puntos críticos de control que están basados en el Códex Alimentario. ¿Para qué utilizo las normas ISO de referencia? Para trabajar en forma sistemáticamente. ¿En qué me ayudan las normas? Me van a ayudar para poder elaborar los procedimientos que me van a indicar de qué manera voy a hacer cada proceso y poder implementar la norma ISO 22. La ISO 22 en qué se basa, en la ISO 9000, que son normas de sistema de gestión de calidad, y las ISO 19011. Las ISO 9000 me indican todos los pasos que debo seguir. ¿Cuál es el objetivo del trabajo o el procedimiento que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién es el responsable de hacerlo? ¿Cuáles son los, en el caso que yo hable de un procedimiento de limpieza, qué tipo de productos voy a hacer? ¿Con qué frecuencia lo voy a hacer? Me indica, tiene que estar todo indicado paso por paso todo lo que hago. Es importante que tengan en cuenta que cuando yo realizo un procedimiento, debo escribir y detallar todo lo que hago. Todo lo que está escrito se debe hacer y todo lo que se hace se debe escribir. Entonces, les dije inicialmente que el sistema de gestión de inocuidad de alimentos se basa en las normas ISO, que son las que me indican los procedimientos a seguir, teniendo en cuenta los principios del Códex Alimentario, ¿sí? ¿Qué me da el Códex Alimentario? Las medidas higiénicas a seguir. El Códex Alimentario es un código de alimentos de escala global. ¿Qué significa esto? Que me va a abarcar todos los procesos que yo tengo que realizar para elaborar alimentos, ya sea con productos de pesca, productos enlatados, productos frescos, carnes, derivados de la carne, especias, incluye todo tipo de alimentos. Y están representados por el CAC. ¿Qué es el CAC? El CAC es la Comisión de Códex Alimentario, que es específica para las distintas elaboraciones de alimentos, ¿sí? Van a tener de pescado, de embutidos, de todo tipo de productos que son procesados de diferente manera. El Códex Alimentario está avalado y realizado por miembros de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, que son los organismos máximos pertenecientes a Naciones Unidas. Bueno, es necesario especificar que dentro de las ISO 22000 están las FSC 22000, que es lo mismo, lo único que incluye las ISO TS 22000
2009, que se dedica a detallar más las diferentes etapas del proceso. Pero en realidad, cuando uno implementa un sistema ISO 22000, está teniendo en cuenta todos estos pasos. Bueno, acá lo que estoy representando es que un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos se refiere a la inocuidad y calidad del alimento. Además, en forma implícita, está implementando un sistema de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque uno tiene que establecer un procedimiento para determinar cómo va a manejar los residuos sólidos, dónde los va a depositar hasta el momento de retiro, en qué condiciones lo va a hacer. También tiene en cuenta el tratamiento de los efluentes o líquidos residuales. Si hay que instalar una planta de tratamiento, si no es necesario, porque la producción no es contaminante, cómo los va a manejar, deben analizarse los efluentes y llevarlo a las condiciones de vertido que exigen las normas. También involucran la reducción del uso de agroquímicos. Ustedes saben que cuando uno habla del sistema de gestión de inocuidad, tiene en cuenta las producciones primarias, las agrícolas generalmente que usan agroquímicos, que mediante esta implementación lo que hace es usar la cantidad necesaria, reduce la cantidad para limitar la contaminación tanto de las napas como de las aguas y aseguran el bienestar personal. Para implementar este sistema yo tengo herramientas. Estas herramientas son las diferentes normativas que tienen que ver con la inocuidad que se van implementando a lo largo de toda la cadena alimentaria y depende del tipo de materia prima o alimento de que se trate. Las buenas prácticas ganaderas se utilizan en la producción animal, las buenas prácticas agrícolas en la producción de frutas y verduras. Después, los procesos operativos estandarizados de sanitización, que equivalen a las SOP en inglés, son procesos de limpieza y desinfección. Yo tengo que determinar qué metodología voy a usar para limpiar las instalaciones, para limpiar las mesadas, para limpiar los equipos y todas las superficies que estén en contacto con los alimentos. Además, tengo en cuenta las condiciones higiénicas del manipulador, como es el lavado de manos. Las buenas prácticas de manufactura son las GMP, que cuando uno habla de un sistema de gestión de inocuidad, lo trata como programa de prerequisitos. La ISO 22000 se trata de esta manera, pero para que tengan idea, las buenas prácticas de manufactura es lo mismo que hablar de PPR, ¿sí? Y tengo el análisis de riesgos y puntos críticos de control, o sea que acá tengo con las PPR y el análisis de riesgo y puntos críticos de control, tengo toda la parte que está relacionada con las condiciones higiénicas en los diferentes procesos. Y bueno, y tengo las ISO, que son herramientas que me permiten trabajar con una metodología ordenada. Bueno, ahora yo una vez que decido que en la planta de elaboración voy a implementar un sistema de gestión de inocuidad, lo que debo hacer es ver dónde lo voy a aplicar, porque yo dentro de la planta puedo elaborar una variedad de productos y aplicarla a un tipo de productos que tienen características similares. Puedo hacerlo con un producto, puedo hacerlo en diferentes procesos, si tengo procesos de congelación, procesos de pasteurización, esterilización. Yo tengo que planear dónde lo voy a hacer, ¿no? Yo hago la planificación. Una vez que planifico, voy a hacer un recorrido por todo el proceso, o sea, por todo el diagrama de flujo, y voy a ir viendo las diferentes etapas
y voy a ir anotando cómo voy a ir procediendo, ¿sí? Entonces, yo voy haciendo los procedimientos, los elaboro, y una vez que tengo todo elaborado, lo empiezo a verificar. Verificar, lo que hago es constatar, confirmar que está bien el procedimiento que yo realicé, ¿sí? Entonces, una vez que esto está verificado, ¿qué hago? Le doy el OK y empiezo ya a implementarlo y hacer los controles que los voy a registrar en un documento, en un registro. Voy a ir documentando todos los resultados que voy obteniendo como para ver si realmente es eficaz este sistema que estoy implementando. Después, de acuerdo a las modificaciones que haya que hacer por los errores que surjan, a veces surgen errores porque se cambian materias primas, el personal no está suficientemente capacitado, o tuve un cambio de equipo, o por ahí tuve un problema, un corte de luz o algún problema con el equipo. Entonces, ¿qué hago? Controlo cuando hay una no conformidad, hago una modificación y voy mejorando el sistema en forma continua. Ustedes pueden planificar muy buenos procedimientos, pero a veces uno va a la práctica y no resultan efectivos. Entonces necesito ir modificándolo y mejorándolo en forma continua. Ahora, en el momento de hacer la implementación de la ISO 22000, yo debo tener en cuenta que es certificable en cada eslabón, ¿no? Es certificable en cada eslabón, o sea que en toda la cadena alimentaria yo tengo que asegurarme que se implementa un sistema de gestión de inocuidad. ¿Por qué? Porque si yo parto de una materia prima que no es inocua, es imposible que obtenga un producto inocuo. Entonces, lo que me debo asegurar es que mi proveedor me provea mercadería que está en condiciones de certificación, y si no está certificado el proveedor, lo que yo hago es realizar una auditoría como para asegurarme que el producto está en condiciones, ¿sí? Esta certificación se hace en toda la cadena alimentaria, involucra el programa de prerequisitos. El programa de prerequisitos generalmente se implementa en todos los eslabones de la cadena y en la producción parte de gestión de inocuidad. Ahora, cuando estoy en una planta que procesa, estoy implementando el plan HACCP, ¿sí? Esta implementación de la ISO 22000 está armonizada con otros sistemas de gestión, como les comenté al principio, está articulada con el sistema de gestión ambiental, la ISO 9001 y la ISO 19011, que tienen que ver con la auditoría. Bueno, la sistematización se implementa en todos los programas de prerequisitos, en el plan HACCP, y es avalado o está sustentado por los procedimientos determinados por las normas ISO. ¿Cuál es la finalidad del sistema de gestión HACCP? Garantizar la inocuidad de los alimentos. Ustedes saben que cuando uno implementa un sistema de gestión de inocuidad, lo que tiene que tener en cuenta es el control de los peligros. Uno tiene que determinar cuáles son los peligros y en base a los peligros establecer puntos críticos de control. En los puntos críticos de control, los peligros se eliminan o se reducen a un límite permitido por el Código de Alimentos del país o de la región, ¿no? Bueno. Los PPR, que son los programas de prerequisitos, son, mirando la base de la pirámide, el manejo de plagas, o sea, el control de plagas. Ustedes saben que en todos los edificios
es habitual la presencia de plagas, ya sea roedores, insectos, aves, en condiciones como para evitar que ingresen, y si ingresan debe haber un programa que permita eliminarlos. ¿Qué otro programa se debe implementar? La higiene del personal, que tiene que ver con la indumentaria, la higiene de manos, la higiene personal y el estado de salud. Después, el mantenimiento. Se debe hacer un mantenimiento edilicio. Yo no puedo estar elaborando alimentos en un edificio que está descascarado, o están rotas las aberturas, o está despintado, o hay un problema con las instalaciones eléctricas, de gas, etc. También se deben mantener los equipos, se deben mantener de acuerdo a los requerimientos del fabricante, y también depende del uso, porque si yo uso un equipo 15 horas seguidas, el fabricante me dice que tengo que hacer un mantenimiento una vez por año, ya tengo que aumentar la frecuencia. Entonces tengo que elaborar un programa donde establezca qué control, qué mantenimiento le debo hacer, con qué frecuencia, cómo lo hago, con qué productos lo hago, y asignar un responsable. En todos estos programas, cuando uno hace los documentos, debe determinar quién es el responsable. Nunca debe pasar en una planta donde hay un sistema de gestión de inocuidad implementado que surja un problema y que nadie sepa quién es el responsable, ¿sí? El responsable es como para que tome cartas en el asunto y tome su trabajo con mayor responsabilidad. Después, la capacitación. La capacitación se dice que se hace anualmente, pero la experiencia me ha demostrado que es más conveniente hacerla 2 veces por año, porque uno a veces hace las cosas rutinariamente y se va perdiendo los conceptos. Entonces, haciendo 2 capacitaciones al año, uno tiene más presente los conceptos y los va poniendo en práctica. Lo que ocurre a veces en las empresas es que hay una sobrecarga de producción, entonces el personal hace todo contra el reloj y deja de lado hábitos higiénicos que son imprescindibles para lograr alimentos inocuos. Bueno, después el tema de bioseguridad. El tema de bioseguridad tiene que ver con las normas de higiene y seguridad. Está incluido y tiene que ver con el cuidado del manipulador para evitar el contagio de algunas enfermedades. Lo que ocurre a veces con algunas materias primas, como son las carnes, que a veces tienen una carga microbiana que es permitida por el tipo de producto, porque se sobreentiende que la carne va a ser procesada, en los procesos estos peligros se eliminan. Es importante identificar los lotes, tanto los lotes de las materias primas que se compran como de los productos que se elaboran. ¿Por qué? Porque a veces surge algún problema, entonces uno, ante una queja del proveedor, uno sabe qué materias primas usó, uno se puede elevar la queja al proveedor, y a la vez uno retira los productos del mercado para evitar que ocurran las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y bueno, el sistema de gestión de inocuidad de alimentos. ¿Cuál es la metodología? Bueno, les dije anteriormente, determinar el alcance de en qué productos se va a implementar. Una de las cosas, lo principal, es que yo tengo que hacer, cuando voy a implementar el sistema, tengo que hacer un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo desde el ingreso de la materia prima hasta la obtención del producto. Debo ir detallando todas las etapas del proceso y identificar los peligros, ¿sí? Una vez que identifico los peligros, tengo que determinar cuál es el punto crítico de control. ¿Cuál es el punto crítico de control?
¿Cómo voy a hacer yo el control como para asegurarme que elimine el peligro o lo reduzco a niveles aceptables? Tengo que documentar todos estos pasos, o sea que documento, escribo todos los procedimientos que voy a hacer en cada etapa del diagrama de flujo y voy a elaborar registros donde voy a ir anotando. Y doy ejemplos simples como para que quede claro el concepto. Cuando uno hace un proceso térmico, tanto de pasteurización como de esterilización, al realizar enlatados o cuando uno hace jugos o lácteos, es muy importante tener el control de las temperaturas. Ustedes saben que estos procesos térmicos se realizan a una temperatura determinada. De todos modos, debemos tener en cuenta que estos procesos térmicos, los equipos, no tienen una temperatura, por más que uno los tenga calibrado, no tienen una temperatura fija, sino que hay una fluctuación entre ciertos valores. Por eso es importante chequear, registrar con frecuencia las temperaturas y en base a las fluctuaciones que hay, uno por un método estadístico de cálculo de incertidumbre debe determinar cuál es el intervalo en el que se puede trabajar sin que se haya afectado la inocuidad del alimento y se haya efectivizado la eliminación del peligro, ¿sí? ¿Cuál es la aplicación? La aplicación de la ISO 22000 se realiza en toda la cadena alimentaria. Acá el ejemplo que puse es de un producto cárnico, entonces partimos de la materia prima, que es el ganado, que sería la producción primaria, después está la elaboración de las distintas las elaboraciones en los frigoríficos, ya sea en el lugar de faena, de tostado, elaboración de sus productos embutidos, después está el envasado. Acá tengo también panificados, los panificados que el origen es de productos farináceos que están dentro de los derivados de los granos, ya que sería una producción agrícola, ¿no? Una producción primaria. Bueno, se aplican dentro de toda la cadena y en el proceso de producción, desde el ingreso de insumos, la transformación, hasta el producto terminado. Bueno, la ISO 22000, como dije anteriormente, tienen que ver el alcance, tener en cuenta las normas de referencia, que ya les comenté, las ISO y las de códigos alimentarios. Deben conocer los términos y definiciones. Acá es muy importante que conozcan todas las definiciones que se utilizan en los programas de prerequisitos y en el plan Hazard. Dentro del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Ahora, hay responsabilidades dentro de la dirección. Cuando uno implementa normas ISO, se involucra tanto al personal de producción como al nivel gerencial de la empresa. Dice dirección, pero bueno, es nivel gerencial, presidente de la empresa, dirección, depende de la estructura de la empresa, ¿no? Debe ser responsable de brindar los recursos que necesita el equipo de inocuidad de los alimentos, ¿sí? Él debe estar al tanto de cuando ocurre una no conformidad, o sea, cuando el sistema sale de control, debe estar informado, se le debe informar si por ahí hay un problema con un equipo, hay que renovar un equipo, hay que arreglarlo, o falta personal, o hay que hacer alguna modificación en la infraestructura del edificio. Tienen que estar al tanto de todo lo que ocurre en la implementación y en el control del plan, ¿sí? Bueno, debe dar todos los recursos que se necesitan. Debe aportar la cantidad de personal necesaria, el personal tiene que estar formado,
tiene que estar capacitado de acuerdo a la función que cumple. Igualmente las capacitaciones son muy generales. Lo que se hace habitualmente es, en ciertos casos, hacer mucho hincapié en los temas de los que es responsable el personal. Bueno, se planifica, como dije anteriormente, para llegar a tener productos nuevos. Al final, ¿qué se hace? Una vez que el plan, lo que debe hacerse es validarse, verificarse y ver si puede mejorar. ¿Qué es validar? Validar es ver qué tipo de procedimientos se hacen y ver si estos procedimientos son eficaces como para eliminar los peligros o reducirlos a un nivel aceptable. ¿Qué hago con la verificación? Con la verificación lo que hago es confirmar que los productos son inocuos. Lo que se hace es el análisis del producto final, teniendo en cuenta las especificaciones del código, realizo todos los análisis y me aseguro que el producto es inocuo. Y la mejora, si veo que hay fallas, tengo que mejorar, veo en qué puedo ir mejorándolo. Estos sistemas no son estáticos, son dinámicos, porque yo puedo planificarlo de la mejor manera posible, pero siempre en la práctica van a surgir algunos problemas. A veces pasa que el proveedor que uno tiene puede no tener un producto que yo necesito, tengo que cambiar de proveedor. A veces vieron que hay insumos que son importados, no se consiguen, uno lo reemplaza por otro. A veces hay problemas que falta personal, me faltó el personal, entonces se hacen las cosas de otra manera. A veces se incorpora personal nuevo, puede fallar un equipo, pueden ocurrir muchas fallas por diferentes causas. Bueno, entonces yo lo que voy a hacer al aplicar este sistema es controlar a los proveedores, controlo la producción primaria, o sea, tengo que tener un control. Mi proveedor me tiene que dar un certificado de quién es el que lo provee, o yo tener un antecedente de esta persona, puedo ir y hacer una auditoría como para constatar que trabaja en forma higiénica. Se aplica también a los almacenadores, que son los distribuidores, procesadores, al transportista. Es muy importante el transportista, porque cuando llegan los productos, uno, además de tener que hacer un control sobre el proveedor, tiene que ver cuando llega la mercadería en qué condiciones llega, si necesita refrigeración, si está refrigerada, si el camión está en condiciones higiénicas. Tengo que ver que el transporte esté en condiciones, que transporte solo alimentos. A veces pasa en zonas rurales que por tener una infraestructura demasiado limitada, a veces el transportista transporta diferentes tipos de productos que pueden llegar a contaminar los alimentos. Se aplican los servicios de alimentos, como son los catering, restaurantes. Tengo que controlar al fabricante de equipos, ver qué equipo me vende, si el material es apto para la elaboración de alimentos. Ustedes saben que los códigos de alimentos determinan qué tipos de materiales se pueden usar para los equipos, qué tipo de metales principalmente. Tengo que controlar los envases, el tipo de plástico que me venden, cualquier material es apto, de acuerdo al producto que yo quiero envasar. Los aditivos también deben ser los permitidos, y también debo controlar los productos utilizados para limpieza, desinfección y para el control de plagas. Para el control de plagas generalmente se usan productos que están habilitados por el organismo de control. Bueno, la auditoría, ahora yo hago implemento un sistema de gestión de inocuidad de alimentos, y lo que hago es una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Es un procedimiento que es sistemático, que nos sirve para verificar y validar la eficiencia del sistema de gestión de inocuidad, ¿sí?
Cuando yo voy a auditar un establecimiento, lo que debo hacer es primero una inspección visual del establecimiento. Después tengo que controlar los documentos. Tengo que ver en los documentos si coinciden las indicaciones de los procedimientos con lo que realmente se hace en el establecimiento, ¿sí? Como les dije anteriormente, todo lo que está en el documento se debe hacer y todo lo que hace debe estar documentado. Y controlo los registros. Controlo los registros para ver si realmente se trabaja en condiciones, para ver qué hicieron ante una no conformidad, si en algún momento hubo una falla, cómo lo controlaron, cómo lo remediaron. A veces pasa que en algunos lugares ponen en los registros como que está todo bien, y eso hace dudar al auditor, porque problemas siempre surgen, pueden surgir muy pocos, pero mostrar que está todo perfecto hace dudar, ¿sí? Deben ser honestos porque la presentación de una falla sirve para que uno haga modificaciones y uno vaya mejorando, ¿sí? Y lo importante es poder resolver el problema, no ocultarlo. Bueno, este curso consta de 8 sesiones. Cada sesión va a ser de 2 horas, en esta va a haber una exposición técnica y después un intervalo para contestar preguntas, ¿sí? Bueno, en la primera sesión lo que se va a hacer es hablar sobre las definiciones y terminología, qué requisitos se deben cumplir, referencias, objetivos. En la segunda y en la tercera entramos a la parte de los prerequisitos. Acá lo que se va a hacer es explicar los diferentes prerequisitos que se deben cumplir. Estos prerequisitos son básicos para poder implementar el plan HACCP, ¿sí? Acá se va a hablar del establecimiento, cuáles son los peligros, cómo se hace el mantenimiento y limpieza, control de plagas, higiene personal, ya lo he nombrado. Y en la cuarta, quinta y sexta sesión se habla de todo el plan HACCP, cómo se va a organizar el equipo, cómo se van a ir implementando los diferentes principios, cómo se determinan los peligros, cuáles son los puntos críticos de control, las medidas correctivas. Y la séptima y octava se trata específicamente del auditor, cómo debe manejarse el auditor, cómo debe preparar la auditoría, qué es lo que debe hacer en la auditoría, cómo se debe manejar, cómo planificar la auditoría, ¿sí? Tiene que hacer previamente una visita al establecimiento como para ver qué es lo que tiene que auditar, si es un proceso, si es un producto, ver en qué parte, porque a veces se piden auditorías porque hay un problema en un determinado lugar, reunir información y después en base a eso ir y auditar el establecimiento, documentación y registro. Acá lo que quiero, voy a dar una respuesta porque veo que muchos se están preguntando. Se confunden lo que es la ISO 22. Quiero aclarar esto. Cuando uno habla de ISO 22000, está involucrando los programas de prerequisitos y el plan HACCP, ¿sí? Eso sería toda la parte que tiene que ver con higiene. Y después, las ISO la uso, que es el método que uso, pero en realidad lo que estoy implementando yo son medidas higiénicas, ¿sí? Eso sería como el corazón de la implementación. Bueno, acá me pregunta alguien por qué se implementa un sistema de gestión ambiental. En realidad la parte de gestión ambiental la implemento cuando yo voy a hacer un tratamiento de residuos. Porque los residuos sólidos yo no los puedo tirar en cualquier lado, tengo que establecer un programa de prerequisito donde yo determino dónde voy a ir a depositar durante el proceso productivo
los residuos y después dónde los voy a acumular para su posterior retiro. Tengan en cuenta que si uno no los maneja en forma higiénica, estoy provocando la proliferación de plagas, ¿sí? Tanto roedores como moscas. Quedó claro lo de la gestión ambiental, que solo se aplica para el tratamiento de efluentes y el tratamiento de los residuos sólidos. Se hace programa de prerequisitos. ¿Quedó claro? También se utiliza para el manejo de los envases de productos rodenticidas, para insecticidas. Bueno, son productos que se pueden tirar como productos domiciliarios, como residuos domiciliarios. Sí, le recuerdo que buenas prácticas de manufactura es lo mismo que prerequisitos. Los programas de prerequisitos o buenas prácticas de manufacturas son la base del sistema HACCP, ¿sí? Porque ahí lo que tengo en cuenta yo son las medidas de higiene, tanto en el establecimiento como la higiene del personal, la higiene de todos los elementos y equipos que voy a usar, ¿sí? El control de plagas. Y HACCP se aplica más a los procesos de elaboración. Bueno, para que certifique una empresa las ISO 22000, no debe certificar independientemente buenas prácticas con el HACCP, porque las ISO 22000 involucran las buenas prácticas de manufactura y HACCP, ¿sí? Bueno, acá me está consultando si se puede certificar ISO 22000 en un cultivo de vegetales al momento de su cosecha. En realidad, las ISO 22000, como involucran las HACCP que tienen que ver con los procesos, no es necesario. Ahí se tendrían que implementar las buenas prácticas agrícolas. Cuando yo hablé de las herramientas que tiene la ISO 22000, nombré las buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué? Porque usted me está hablando desde el momento del cultivo hasta el momento de la cosecha de los vegetales. Hasta el momento de la cosecha no hay ninguna transformación del vegetal, o sea que no hay ningún proceso. Ahí no sería necesario aplicar una ISO, ¿sí? Bueno, en cuanto a los registros, me preguntan que si son obligatorios. Todo depende del programa de prerequisitos que yo implemente. Si yo estoy hablando de un manejo o control de plagas, yo tengo que tener documentado cuándo lo hago, con qué producto lo hago, tengo que documentar si tengo que hacerlo nuevamente con mayor frecuencia porque las temperaturas son más altas o porque llovió y los granos, los productos que usé se me pueden haber mojado, entonces tengo que hacerlo nuevamente. Tiene que estar todo registrado, ¿sí? En el documento yo especifico qué producto voy a hacer, cómo lo voy a usar, qué dosis, con qué frecuencia, qué indumentaria tengo que usar para proteger al empleado o manipulador. Entonces, yo tengo que documentar el procedimiento y tengo que registrar. Bueno, yo tengo que registrar que lo hice, porque con el documento solo, quien hace la supervisión de todo el sistema de gestión de inocuidad tiene que saber si se hizo o no se hizo. ¿Qué pasa si yo tengo un sistema que creo que es bueno implementado y de repente encuentro una cucaracha? Entonces, tengo que ir a ver el procedimiento y ver el registro, si se hizo o no se hizo. Quizás cuando se tenía que hacer esa aplicación de productos, la persona responsable faltó. Y por ahí, bueno, estaban sobrecargados de trabajo y pasó por alto y no se hizo. Entonces veo que hay aparición de insectos o roedores, ¿sí? Cualquier plaga. No, para que se cumpla la ISO 22000 no es imprescindible que se cumpla la ISO 9000.
Lo que yo quise decir es que la ISO 9000 es como la base, la que indica qué procedimientos, como el modelito a seguir, ¿sí? Donde dice cuál es el objetivo, cómo procedo, qué productos uso, quién es el responsable, con qué frecuencia lo hago, tengo que tener el modelo del registro, ¿sí? O sea que es la base, y como estamos hablando de una implementación, también hablé de la ISO 19011, porque está articulada, o sea, no quiere decir que yo tengo que aplicar todas, ¿se entiende? O sea, yo aplico una norma, yo aplico la ISO 22000, que tiene como referencia o como base la ISO 9000, la ISO 19011, y a la vez tengo que tener en cuenta todos los hábitos higiénicos del Códex Alimentario, ¿sí? Lo que pasa es que es bastante complejo, por eso por ahí lo traté de sintetizar de la mejor manera posible, pero es normal que surjan dudas, ¿sí? Bueno, la ventaja de certificar una ISO 22000 frente a otros estándares de gestión es que es la más completa. Es la más completa porque no solo involucra condiciones higiénicas, sino que es un sistema que está estandarizado a nivel global, ¿sí? Si uno tiene una empresa mediana o grande que tiene posibilidades de acceder a mercados importantes, si tiene una ISO 22000 es como que le compran con los ojos cerrados. Ahora, cuando uno tiene una empresa que no tiene esta implementación, los mercados exigentes lo miran con desconfianza, ¿me entiendes? Es como también una herramienta de marketing, ¿no? Mire, si exportan frutas frescas solamente, lo que tiene que hacer es implementar las buenas prácticas agrícolas que también están involucrando las buenas prácticas de manufactura. Con esto es suficiente. Usted tenga en cuenta que acá no hubo ningún proceso. Usted está exportando un producto fresco, o sea, es la materia prima directamente. Ahora, si usted tiene que exportar un jugo de fruta, ahí sí necesitaría implementar. Tenga en cuenta que para exportar uno tiene que implementar un sistema de inocuidad como es la ISO 22000, y además la empresa le va a mandar auditores, ¿sí? No es suficiente que usted tenga la certificación. Sí, el BRC en realidad es como el precursor de las ISO 22000. Las ISO generalmente tienen las diferentes BRC como precursores. Bueno, los requisitos mínimos de una planta productora de alimentos son las GMP, buenas prácticas o programa de prerequisitos. Lo ideal sería que, aunque sea en los puntos críticos de control, se vaya haciendo una evaluación. Bueno, les agradezco mucho la participación, espero que les hayan quedado claros los conceptos. Si tienen dudas, pueden acercarlas a quienes organizan el curso y se las iré respondiendo, ¿de acuerdo?